Ustedes pueden mandar su mensaje de texto y nosotros a través de este medio podemos llevarle la palabra hasta donde usted esté, en los 14 estados donde se ve la señal de Contact TV y Audaz Canal 79 de Intercable. Hoy va a compartir conmigo en la noche de hoy un pastor, el pastor William Carrasquel. Y pastor, bienvenido al programa Transformando Vidas, es un placer tenerte acá, la gloria se la damos a Dios, vamos a compartir la palabra en la noche de hoy. Pastor, bienvenido. Amén, amén. Claro que sí, hermano Pedro. Para mí es un gusto, es un privilegio, es una gran bendición estar compartiendo contigo en esta preciosa noche la palabra de Dios. Así es, pastor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, que es el Evangelio. Por supuesto. El Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios. Hay personas que nos están viendo en esta hora que nos dicen, ¿con qué propósito fui yo creado? ¿Para quién el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio en realidad? Para poder entender lo que es el Evangelio, hermano Pedro, precisamente debemos entender el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Allí vamos nosotros a caminar, a trascender, a profundizar sobre el tema del propósito original de Dios o de la creación de Dios hacia el hombre, cuando entendamos este punto. Cuando profundizamos sobre esto y empezamos a darnos cuenta de una serie de acontecimientos que sucedieron más adelante, vemos que Dios entra siendo Dios, se hace semejante al hombre y empieza a actuar de una forma tan maravillosa, que es donde empieza a manifestarse el propósito también del Evangelio. ¿Para qué hemos sido creados nosotros? Hemos sido creados con el propósito original de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de ser felices. Hemos sido creados con el propósito de vivir en paz. Y algo bien importante que encontramos, hermano Pedro, en el libro de Génesis, es que la palabra definida que Dios declara a Adán y a Eva cuando les dice, señorear sobre los peces, señorear sobre la creación. Esta palabra nos indica a nosotros que es una palabra de gobierno, una palabra de autoridad, una palabra que nos deja ver que el hombre es alguien especial. También lo vemos nosotros en el momento cuando Dios crea al hombre. Toda la creación había sido creada por la palabra de Dios. Pero al momento de Dios crear al hombre, dice la Biblia que tomó del polvo y empezó allí a crear al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó. Esa palabra imagen y semejanza no se refiere explícitamente que Dios creó al hombre de la misma forma física que es Dios, sino que entre las connotaciones o los significados que están allí adentro nos habla que el hombre está lleno de virtudes y de capacidad de desarrollarse a sí mismo para un propósito específico. El propósito original de Dios no era que el hombre fuera un ser inútil. El propósito original de Dios no era darle todo al hombre de una manera que éste simplemente abriera sus labios, abriera su boca y todo lo estuviese a la mano. Pues Dios creó al hombre también con la capacidad de que éste fuese desarrollado y también estuviese la capacidad de seguir creando. Es por ello que vemos que al principio dice la palabra que y vio Dios que era bueno. Todo lo que iba creando, dice la palabra, vio Dios que era bueno más adelante. Pero toda la demás creación ha sido creada por el hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre, en nosotros los seres humanos, hay esa capacidad de crear. Al principio no habían automóviles, no habían las casas que hoy conocemos, no habían las vestiduras que hoy conocemos. Entonces Dios derramó sobre el hombre una capacidad de que éste fuese desarrollado para que todo su entorno fuese señoreado sobre él. Y asimismo
pudiésemos dar gracia, honra y gloria al dador y merecedor de toda vida. Pastor, en ese tiempo sucede algo. Sucede algo que Adán y Eva pecan, ¿verdad? Cuando fueron creados. Y entra la muerte por medio del pecado, de la desobediencia. Pero Jesucristo vino a quitar todo eso. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, ¿no? Por medio de su muerte fuimos perdonados, fuimos limpios de todo pecado cuando confesamos a Cristo, cuando aceptamos el Evangelio de Cristo. Pastor, ¿qué es el Evangelio entonces? Amén. Una vez que el hombre se separa del propósito de Dios y empieza a caminar en otro propósito, encontramos que los beneficios, las bendiciones, los alcances y todo el potencial del hombre ahora es desvirtuado un poco. Tiene que haber la intervención nuevamente de Dios, la intervención divina. Dios dice, tengo que hacer algo porque el hombre no es capaz de resolver este caos espiritual que está viviendo. Por causa de la desobediencia entró el pecado, por causa de la desobediencia entró la muerte y una serie de cosas que encontramos como las enfermedades, entre otras, muchas, ¿no? Pero Dios es maravilloso. Me acabas de decir qué es el Evangelio. El Evangelio muchas personas lo ven como algo, como que si fuese religión, pero realmente la religión, hermano Pedro, no tiene nada que ver acá. El apóstol Pablo pudo decir en una de sus cartas, explícitamente la carta a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y terminó hablando hasta lo último. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Cuando el hombre estaba ya condenado, cuando ya el hombre estaba perdido, cuando el hombre se había desvirtuado, se había desconcentrado, se había apartado del propósito original de Dios, Dios tiene que intervenir a través de su Hijo unigénito que encontramos en nuestro amado Señor Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio en sí es buenas nuevas de salvación, es una gran noticia, es una buena noticia. Y cuando nosotros recibimos una buena noticia, nos alegramos y nos gozamos. Muchas personas manifiestan también, yo no me meto a ser evangélico. Esto no es cuestión de meterse, esto es cuestión de abrir tu corazón y recibir a Jesucristo. Cuando tú abres tu corazón y recibes a Jesucristo, no estás entrando a una religión, estás entrando a tu propósito original. Porque nadie, según la pregunta que me hiciste al principio, hermano Pedro, nadie va a saber cuál es su propósito original mientras no llegue a los pies de su Creador. Mientras nosotros no entendamos para qué han sido creadas las cosas, no haya una manifestación, no haya un curso, no hayan talleres, por ejemplo, de la tecnología, que hoy los medios tecnológicos están tan avanzados, el hombre no va a entender, pues debe haber una información, esta información debe llegar a las manos del hombre, del ser humano, para que éste pueda entender para qué sirve cada medio tecnológico. Si usted quiere saber para qué usted ha sido creado, con qué propósito ha llegado a esta tierra, a este mundo, es el momento adecuado para que usted se llegue a los pies de Jesucristo, a los pies de Dios, y le pregunte a su Creador el propósito por el cual usted ha sido creado. En ese momento usted va a tener un encuentro con Dios. No es que se va a meter a ser evangélico, no, es que le abre la puerta a Dios y Dios empieza a actuar en su vida. Usted lo empieza a dejar actuar en usted y usted va a experimentar una transformación y una metamorfosis. Así es, pastor. Pastor, ¿para quién en realidad es el Evangelio? ¿Para todos, sin excepción? Por supuesto, es para toda criatura. Lo acabamos de leer en Juan 3:16, para todo el mundo, para todo aquel que cree. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda. Todo ser humano tiene la necesidad de Dios. Todo ser viviente, todo ser humano tiene la necesidad de Jesucristo. Solo que a veces no lo sabemos manifestar. Y Dios termina tratando de llamar nuestra atención de distintas maneras para que terminemos nosotros accediendo al plan divino de Dios. Así que todas las personas necesitamos el Evangelio. Por supuesto, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay personas que dicen, yo no necesito ser evangélico o no necesito el evangelio porque yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero no es por obra. Para que nadie se gloríe. Exactamente, esto es por fe, es por gracia, es por la gracia de Dios que somos salvos. El Evangelio es maravilloso, pastor. El Evangelio nos da la oportunidad de la salvación y también descubrir, como usted dice, el propósito para qué fuimos creados, que fue para adorar y glorificar el nombre de Dios en la tierra. Amén, claro que sí. Solamente experimentándolo, abriendo nuestro corazón, dejando que el Señor actúe en nuestras vidas, vamos a ver el verdadero significado. Vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y vamos a experimentar un cambio. Mientras no lo experimentemos, no vamos a saber realmente. Una cosa es escuchar hablar de alguien o de algo, y otra cosa es conocer, experimentar a ese alguien o con ese algo. Una cosa es escuchar hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la gran diferencia. El Evangelio siempre va a ser de gran bendición en nuestras vidas y siempre y cuando nosotros le demos el lugar que se merece. Recuerda, no es religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante que no solamente escuchemos hablar de alguien o de algo, sino que nosotros experimentemos a ese alguien y a ese algo, y allí nos vamos a dar cuenta. Te cuento una anécdota, una historia, mi historia personal, hermano Pedro. A mis 17 años, teniendo un mes de haberlo cumplido, le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es la vida? ¿Para qué yo estoy acá en la tierra? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Antes de todo esto, manifestaba públicamente que mi intención de ser cristiano no iba a ser sino al final de mis últimos días como vida y si acaso, porque me consideraba una persona normal, una persona buena. Que hacía cosas buenas, que no necesitaba arrepentirse porque no tenía pecado, según el mundo. Exactamente. ¿Cómo piensan muchos de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Contact TV, a través de Audaz TV también, que se está transmitiendo este prestigioso programa? Muchos de ustedes piensan de esta manera, pero hoy Dios te dice, atender a mi llamado y a lo que yo quiero hacer para ti. Pues en mi caso particular, terminé esa noche arrodillándome en el patio de la casa de mi mamá y preguntándole a Dios, ¿por qué estoy acá? Si tú existes y eres real, manifiéstate a mi vida, revélate a mi vida. Escucho a esos evangélicos, a muchas personas, hablar de ti, que tú existes, que eres real, de que hablas y de que tienes propósitos con el hombre. Si tú existes y eres real, manifiéstate a mi vida, hazme entender cuáles son mis propósitos acá, para caminar en pos de ellos. Y pude ver la respuesta de Dios a los 3 días de haber experimentado, de haberle manifestado a Dios todo lo que estaba allí adentro, todas mis interrogantes, mis preguntas. Y pude experimentar de manera personal a los 3 días que Dios verdaderamente existe y es real. Y hoy estoy acá, han pasado 11 años desde ese momento y cada vez más me doy cuenta que el Evangelio no es como también muchas veces nos los han querido enseñar, hermano Pedro. Tal vez nosotros los hombres somos culpables en cuanto a eso, porque no hemos sabido manifestar ni hemos sabido dar el ejemplo adecuado del Evangelio de Dios. Me preguntaste también acerca del Evangelio del Reino. El Evangelio es buena noticia. Reino es gobierno, autoridad,
señorío, poder. ¿Qué vino Dios Jesucristo acá en la tierra a hacer? A predicar el evangelio de poder, autoridad y señorío. ¿Por qué de poder, autoridad y señorío? Porque el hombre estaba sumergido, esclavizado en el pecado. El hombre estaba condenado. El hombre, aunque estuviese como estuviese, no podía experimentar la verdadera libertad. Y lo vemos nosotros precisamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Vemos el propósito de la manifestación de Dios como hombre en la tierra cuando dice, por cuanto me ha ungido para dar, voy a estarlo leyendo literalmente acá, para que no se nos escape absolutamente nada. Lucas capítulo 4, versículo 17, encontramos que dice, el Evangelio es maravilloso, el Evangelio es buena nueva de paz y salvación, pero hay algo más. Cuando tú estás en el Evangelio, ejerce autoridad porque Dios te la da. Esa autoridad que había perdido, Dios te la regresa, Cristo te la regresa, ¿no? Exactamente, y es a esto precisamente lo que quiero hacer referencia. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Muchas personas hacen hincapié y énfasis que lo particularizan en un solo sentido, de que los pobres económicamente, materialmente, pero ¿cuántas personas son pobres o no son pobres emocionalmente? Espiritualmente, familiarmente, en todos los aspectos. Porque la misma palabra lo dice, pastor, que Dios quiere que nosotros seamos preparados en todo. Primero en el alma, espiritualmente, y después todo lo demás. Amén, así es. Porque hay personas que son ricas económicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, si no tienen el Evangelio, no tienen a Cristo en su corazón, son pobres igualitos. Porque si mueren, ¿a dónde van? A un lugar de perdición. Y allí está el detalle. Claro. No hay un equilibrio. Y Dios vino a traer un equilibrio. Dios vino a traer las buenas nuevas, la buena noticia para el pobre material, para el pobre emocional, para el pobre espiritual, para todo aquel. Esa es la buena noticia. Para un pobre que carece de recursos materiales, la buena noticia para él no es solamente decirle que Cristo lo ama, pues si él está lleno de afecto y emocionalmente, esta es una palabra que va a ser poco afecto o efecto en él, pero para una persona en la cual se le puede transmitir ideas de cambio, de progreso, de prosperidad, de crecimiento, de proyectos, entonces va a ser una gran noticia para él, para esa persona. Eso es el Evangelio. Para una persona que emocionalmente es pobre, que ha perdido a un ser querido, que perdió a su esposo, que perdió a su esposa, que perdió a su hijo, que perdió algo importante y que ha entrado en una etapa emocional bastante pobre, la que nosotros comúnmente conocemos como la depresión, que es un sentimiento prolongado de tristeza, más allá de lo normal. Entonces, para esta persona la buena noticia es cuando encuentra el afecto emocional en su vida a través de hombres y de mujeres que le transmiten el amor de Dios. Y para una persona que está muerta en delitos y pecados, para esta persona la buena noticia es que aunque haya sido lo que haya sido en el pasado, aunque haya hecho lo que haya hecho, inclusive muchos de ellos no lo creen y manifiestan, para mí Dios o no hay perdón de Dios. Pues déjame decirte que hayas hecho lo que hayas hecho en el pasado, la buena noticia es que Dios trae un mensaje de esperanza y de salvación para ti. Sí hay salvación, sí hay sanidad, sí hay para ti esperanza, porque Dios, dice la palabra, que no desprecie un corazón contristo y humillado. Esa es la buena noticia. Y para una persona que está enferma, para una persona que padece de SIDA, de cáncer, para una persona que padece de traumas físicos y de limitaciones físicas, ¿cuál será la buena noticia? La buena noticia es que en Cristo Jesús encontramos la respuesta. Lo que los hombres y mujeres no han podido responder a tu vida física,
Dios te lo trae de una forma sobrenatural, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es imposible. Y si para ti ha sido imposible a través de los medios naturales encontrar sanidad física, en Dios la puedes encontrar. Tenemos la respuesta como esa mujer, la mujer del flujo de sangre, quien agotó todos sus recursos físicos y materiales, financieros, y aún así tenía 12 años padeciendo, hasta que se atrevió a tocar el borde del manto del Señor, y allí encontró la respuesta a su salud, fue completamente sana. No sabemos de qué careces tú, no sabemos cuál sea el motivo de tu pobreza, cuál sea la causa, por qué razón hoy te encuentras en esta condición. Pero lo que sí sabemos es que haya sido la causa que haya sido, en Dios se encuentra la respuesta. Ese es el mensaje. También tenemos la aplicación de la mujer adúltera, aquella mujer que había fallado, que sabía que adulterar era malo, que sabía que era un delito y que la consecuencia de todo esto era la muerte, pero ella encontró el perdón en los pies del Maestro. Hoy tú puedes encontrar también el perdón en Cristo Jesús. Y permíteme seguirte leyendo acá la palabra de Dios. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Pastor, vamos a hacer un break, un pequeño corte, y después del corte vamos a continuar con esa prédica del Evangelio. Quiero saludar y felicitar a todos los que están viendo en esta hora a través de la señal de Contacto. Hoy compartiendo con el pastor William, hablando sobre el Evangelio de Cristo. Dios bendiga a los colaboradores de la Iglesia Casa de Oración para toda la nación, aquellos que colaboran mes tras mes para que esta bendición llegue hasta sus casas. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a la hermana Lilian, Dios bendiga a todos los hermanos, que Dios los bendiga de una manera especial. Vamos a un corte y ya regresamos en Contact TV y Audaz, canal 79 de Intercable. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí, príncipe de paz. Soberano Señor, Dios de
príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte por la cruz y tu perdón puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, Postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti. Continuamos en tu programa Transformando Vidas a través de Contact TV y Audaz, canal 79 de Intercable. Han llegado algunos mensajes de texto. Dios le bendiga, siga adelante, muy buen programa. Dios te bendiga, de la organización de Merecura, en sintonía, Miriam y María. Han pedido oraciones por sanidad también, que Dios los siga bendiciendo de una manera especial. David, que está desde Audaz trabajando, Dios bendiga a David Solórzano. También envía un mensaje por acá, un servicio social. La clase nocturna de la San Martín empieza en el día martes, en la noche, que Dios los siga bendiciendo. Abraham Rondón pide por salud para que Dios lo ayude con su pareja y guarde a su hija, Marlis Rondón, desde el Tamarindo. Medianoche, oren por mí, que estoy pasando por un mal momento. Yo me había separado y bueno, que Dios siga por restauración de la familia. Dios bendiga a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Siguen llegando los mensajes de texto, pastor. Yo creo que desde que comenzamos el programa sí han llegado mensajes. A veces no da tiempo de leerlos todos, pero vamos a orar por todos esos mensajes. Yo lo voy a estar leyendo. Y Amén. en nuestras casas, en nuestra iglesia, vamos a orar por esa persona. Amén. Dios bendiga a cada persona de verdad que ha mandado su mensaje de texto, y nos disculpa si de repente no lo podemos leer todos al momento, porque el tiempo no ha sido corto, pastor, y tenemos muchas cosas de qué hablar. Pastor, hay personas que se han sentido debilitadas, hay personas que por una prueba, por una dificultad o porque simplemente han tropezado, se han apartado del Evangelio y tal vez se sienten que no valen nada. El enemigo lo ha puesto en un rincón y se sienten angustiados, se sienten desesperados, rodeados de aquellos angustiadores, tal vez los angustiadores de la economía, angustiadores de la familia, y no encuentran qué hacer, están apartados de Dios y se sienten que no valen absolutamente nada. Pastor, ¿qué le puede decir a esas personas que se sienten que ya no tienen razones para vivir? Precisamente, hermano Pedro, sabemos que muchas personas están pasando por esta situación y por esta crisis. Y el arma que utiliza el enemigo principalmente desde el principio, desde la creación del mundo, el arma principal es la mentira. Vemos cómo engañó a Eva. Y una de las señales, o la primera señal que nos manifiesta Jesús en Mateo capítulo 24, es precisamente la mentira. Y con la mentira fue que también fue tentado Jesús. Por medio de la mentira es que millones y millones de hombres y mujeres han sido engañados y apartados del propósito de Dios.